Vamos a dar inicio al programa con la lectura de los capítulos correspondientes a este día. Vamos a iniciar con el capítulo 18 del Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 18. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos, y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo, que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os tolerara. Mas, si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios, y partió de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y habiendo estado allí algún tiempo, partió, andando por orden, la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor, y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron, y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, seguimos acompañando al apóstol Pablo en estos viajes misioneros, y realmente nos conmueve ver la manera en que el Espíritu Santo guiaba a estos grandes siervos de Dios, consagrados totalmente a la oración,
al ayuno y el interés común que tenían era difundir la verdad de Jesucristo. Allí no había quién ganaba más para Cristo. Allí era compartir esta gran verdad revelada a la humanidad por medio del sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Y bueno, nos detalla Lucas que después de estas cosas que estuvo Pablo en Atenas, salió de ese lugar y se dirigió a Corinto. Y allí halló a un judío que se llamaba Aquila junto con su esposa Priscila. Y nos hace referencia que ellos estaban allí en Corinto porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fíjense que esto ha sido una particularidad. Muchos lugares han expulsado a los judíos, pues, y en esta época, pues, no era la excepción. Y fíjense que Claudio había expulsado a los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo. Y él encuentra a este judío y como ellos tenían el mismo oficio, compartían el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos porque nos revela Lucas que el oficio de Pablo era de hacer tiendas. Entonces, fíjense esto, el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios dotado con mucho conocimiento y sobre todo ahora lleno del Espíritu Santo, este hombre no temía al trabajo manual. Su ocupación nos revela Lucas que era hacer tiendas o quizás pues labrar el cuero. En el antiguo judaísmo era impropio que a un rabí le dieran dinero por mostrar sus enseñanzas. Y este varón de Dios demostró por medio de la historia bíblica que era un siervo de Dios apto para enseñar, pero también trabajar. Y por eso el apóstol Pablo lo requiere en una de sus epístolas y decía, el que no trabaje, que no coma. Precisamente era un hombre que estaba enteramente dedicado a Dios, pero también administraba su tiempo en la realización de este oficio. Y ellos pues discutían en las sinagogas todos los días de reposo, y allí tratando de enseñar a los judíos y a los griegos. Fíjense que cuando hablan los griegos en las sinagogas eran prosélitos convertidos al judaísmo, y los prosélitos se llaman aquellas personas que no son de la simiente de Abraham, que no son israelitas, pero pese a que pertenecen a otra nación, ellos deciden adoptar la religión judía como tal y son aceptados, son judíos digamos adoptados. Ellos asumen totalmente esta postura y guardan todos los ritos, todos los mandamientos. A eso es lo que se le conoce como prosélitos. Prosélito es una persona no judía, pero que practica la religión judía como tal. Y bueno, ellos estaban allí persuadiendo. Fíjense que esta era la manera particular de Pablo. Cuando llegaba a una ciudad y en esa ciudad estaba edificada una sinagoga, era el lugar que él visitaba los sábados y de allí partían las enseñanzas primeramente a los judíos y luego se extendía a toda persona que estaba allí dispuesta a escuchar la verdad de Cristo. Y resulta que llega Silas y llega Timoteo, que estaban en Macedonia, y Pablo estaba totalmente sumergido en la predicación de la palabra. Era su pasión, era su gasolina, su combustible para el apóstol Pablo era la predicación. Algo así como lo que le expresó Jesucristo a los discípulos cuando estaba allí conversando con la mujer samaritana. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y esto era la pasión de este varón, pues lleno de la presencia de Dios en su vida, testificaba a los judíos que Jesucristo era el Cristo. Pero Pablo no lo hacía porque era un capricho. Tenía las evidencias por medio de las Escrituras que en él se habían cumplido todas las profecías antes relatadas
por los profetas en la palabra de Dios. Y se oponían, por supuesto, siempre había ese grupo que contrarrestaba la verdad de Dios y le blasfemaban. Y esto a lo que sucede, esto era el diario del apóstol Pablo. Hallaba un grupo de personas que verdaderamente eran receptivos a la palabra de Dios, como es el caso de los ciudadanos de Berea, que leímos en los capítulos anteriores, pero también veíamos una cantidad de hombres y mujeres llenos de maldad que le seguían y donde encontraban al apóstol Pablo que estaba compartiendo la verdad, levantaban sedición, hacían oposición a la verdad de Dios. Y esto es siempre, hermano, siempre. Recordemos que cuando nos dirigimos hacia la luz, siempre la sombra nos va a seguir. Y eso pasa con los siervos de Dios cuando están dirigiéndose siempre a la luz de Cristo. Siempre la sombra del mal querrá opacar esa relación con Dios. Y ellos entonces, viendo la condición y la insistencia y la verdad que Pablo demostraba por medio de las Escrituras, él sacude los vestidos y les dice de una manera clara: mire, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio estoy. Así que desde ahora yo me iré a los gentiles. Y esto haciendo referencia, hermanos, a lo que nos dice el profeta Ezequiel. Pablo, como atalaya, estaba dando voces. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos mandó esa misión. Ahora, ¿qué sucede? Que si aquellas personas persisten en su maldad, el apóstol Pablo hizo como símbolo esto, sacudiendo sus vestidos y le dijo: bueno, su sangre sea sobre vosotros. ¿Por qué? Porque precisamente en el profeta Ezequiel encontremos que si usted no da voces, la sangre de esa alma pecadora va a ser sobre usted. Pero si usted da voces de alerta y esta gente que escucha el mensaje no se quiere convertir, usted libra su alma de la sangre de estas personas. Entonces, entendiendo muy claramente el apóstol Pablo esta posición, él les dice y les da el testimonio: bueno, ya yo anuncié, su sangre sea sobre ustedes, yo no tengo ya ni arte ni parte, en pocas palabras. La misión él la cumplió. Que no hayan recibido la palabra de salvación ya era consecuencia de condenación para sus almas. Y de esta manera él rompe el silencio, la situación de estos hombres, y les anuncia: desde ahora me iré a los gentiles. Porque siempre era la gente del mismo país, de su misma nacionalidad, los que le ejercían resistencia. Los que le ejercían mayor resistencia eran precisamente los judíos. Y bueno, salió de allí de Corinto y se fue a la casa de uno llamado Justo. Este hombre era temeroso de Dios y su casa estaba junto a la sinagoga. Y nos dice, imagínense cuando Pablo dice: desde ahora me iré a los gentiles, pues puede ser que se refiera únicamente allí en Corinto, porque más tarde Pablo regresa a las sinagogas en otras ciudades, es decir, allí, a esa cantidad de personas judías. Resulta que él se queda allí entonces en casa de Justo, que este varón temeroso de Dios, lo describe Lucas, él estaba allí junto a la sinagoga, y Crispo, lo nombra así, quien era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjense que en Corintios se estableció una iglesia maravillosa. De hecho, contaba con dones excepcionales. El apóstol Pablo los resaltó en las epístolas que les envió a esta hermandad que se fundó allí en Corinto. Entonces, ese tiempo que el apóstol Pablo invirtió en ellos, claro que dio frutos. Y el Señor le dijo a Pablo en visión: mire, no temas, habla, no calles, porque estoy contigo. Fíjense la manera en que el Señor motiva a este gran siervo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y nos hace recordar a la expresión también que Jehová le pronunció al profeta Jeremías, cuando le decía
no todos, no te preocupes que yo estoy contigo, no te van a poder destruir. Algo así. Y fíjense, hermanos, que Dios conoce tanto nuestra condición que nos motiva. Visitó al apóstol en visión y le motivó diciendo que perseverase, que no callase, que hablara. Y le dio testimonio que tenía mucho pueblo en Corinto. Y fue verdad. El Señor no miente, el Señor no puede mentir. Lo único que el Señor no puede hacer es mentir. Y así fue, hermanos, mucho pueblo se levantó de esta ciudad. Y entonces allí, fíjense lo que llevó esta experiencia con el Señor. Allí permaneció Pablo 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. En vista de la orden recibida del gran maestro, pues él permanece en Corinto 1 año y medio. Y nos hace referencia que siendo Galión el procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y se levantaron y lo llevaron al tribunal. ¿Quiénes eran los principales detractores del apóstol? Lamentablemente sus compatriotas. Galión era hermano del famoso pensador romano Séneca y él se convirtió en gobernador de Acaya en el año 52 después de Cristo. Recordemos que cuando él conoce a Aquilas y a Priscila su mujer en el año 49, este hombre, Claudio, había dado orden de expulsión a todos los judíos en Roma. Y bueno, en el año 52 este hombre llega a ser procónsul y todos los judíos de la parte mala, de las partes que le hacían oposición al apóstol, lo llevaron al tribunal y le decían a persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjense la manera sutil en que ellos intentaban destruir la obra que Dios realizaba a través del apóstol Pablo. Y al comenzar Pablo a hablarle a Galión, le dijo a los judíos, miren, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo les toleraría. Eso se los dijo. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, miren, véanlos ustedes porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Esto se los dijo Galión. Rechazó este grupo de judíos que estaban arremetiendo y acusando a Pablo. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, ¿quién era Sóstenes? El principal de la sinagoga, le golpeaban allí delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de él. Es decir, Galión estuvo inmune, no le prestó atención a estas cosas. Podemos decir que fue un acto de bastante prudencia de Galión por parte de él para resistir y estar envuelto en situaciones que le comprometiesen en su vida. ¿Qué sucede entonces? Bueno, después de 1 año y medio en Corinto, Pablo regresa a Antioquía. Pablo se detuvo allí pues muchos días y después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él estaban Priscila y Aquila. Habían hecho una linda amistad estos hombres con el apóstol Pablo. Ellos se raparon la cabeza en Cencrea porque habían hecho voto hacia Dios. Y llegó a Éfeso y ahí los dejó, y entrando él en la sinagoga discutía con los judíos. Fíjense que el apóstol Pablo seguía asistiendo a los judíos cuando llegaba a diferentes ciudades. En este caso llegó a Éfeso y ahí entró a las sinagogas y discutía con los judíos. Y en esta oportunidad estos judíos le pidieron que se quedasen con ellos más tiempo, pero él no quiso, sino que se despidió de ellos y les expresó, miren, es que es necesario que yo me quede en Jerusalén en las fiestas que vienen porque debo asistir a esta convocatoria, pero otra vez los voy a volver a ver a ustedes si Dios quiere. Bajo esta consigna se despide Pablo de este grupo de judíos y de allí sale entonces de Éfeso. Y ellos llegando a Cesarea, él subió para saludar a la iglesia
y luego descendió a Antioquía. Después de todas estas cosas, después de algún tiempo, él sale recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia y estaba confirmando a todos los discípulos. Cuando hace referencia sobre este voto es difícil identificar, porque el voto de Nazareo no podía ser tomado fuera de Judea, por lo que este debió haber sido un voto privado en acción de gracias por el cumplimiento de alguna promesa de Dios y la protección divina que recibió en Corintio. Ahora, cuando nos hace la referencia a saludar a la iglesia en Jerusalén, se está haciendo referente a los hermanos convertidos a la fe de Jesucristo. Y cuando dice, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia, este versículo marca el tranquilo comienzo del tercer viaje internacional de Pablo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, y aquí entra en acción Apolos. Y las referencias que hace Pablo a Apolos en 1 Corintios 1, capítulo 12, indican que más tarde llegó a ser bien conocido para la iglesia de Corinto. Y fíjense esto sucedido acá. Entra en escena este hombre, Apolo, que era natural de Alejandría, y miren las características que nos detalla Lucas. Este varón elocuente y poderoso en las escrituras. ¿De dónde? De Alejandría. Y habiendo sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoroso, este varón hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Fíjense las características maravillosas que nos da Lucas de Apolo. Como este varón, como este gran siervo de Dios, tenía esa particularidad. El siervo era poderoso en las escrituras, era un varón elocuente. Y ese espíritu fervoroso, ese espíritu animoso que permitía extender esa veracidad de lo que explicaba. Este varón era diligente en todo lo concerniente al Señor. Y él comenzó a hablar con aquella convicción, con aquella firmeza en una sinagoga. Y allí lo escucha entonces Priscila y Aquila. Y cuando este matrimonio escucha a Apolo, lo tomaron aparte y le dieron más detalles sobre el camino de Dios. Y de verdad que es de admirar. En este pasaje bíblico tenemos muchas cosas hermosas que poder extraer. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque este varón, si bien era muy diestro en las escrituras y granjeaba este talento con mucha pasión, al ser conocido por este matrimonio de siervos de Dios, fíjense que en Priscila, que en Aquilas no hubo ese celo profesional de decirle, ay, este sí sabe mucho, pero no está bien parado porque no conoce del Salvador Jesucristo. Y como que quizás pudieron ellos haberlo menospreciado, pero aquí es donde se cultiva ese amor por las almas y esa necesidad de compartir la verdad. Y este matrimonio toma a Apolo aparte y comienzan a deleitarse en enseñarle esa parte de la historia que a él le faltaba. Eso, hermano, eso es tener hambre de compartir la verdad de Dios. Eso es echar a un lado los intereses personales, porque de repente ellos pudieron haber sentido celos. Claro que mientras estemos en este tabernáculo, mientras estemos en esta persona, pues podemos despertar en nosotros ese celo. Pero no fue así en ellos. Al contrario, sintieron que ese muchacho podía llegar mucho más lejos al conocer la otra parte de la historia que él desconocía. Y lo vieron como un instrumento tan fino y lejos de oponerse a él o lejos de menospreciarlo, lo vieron como una gran bendición para fortalecer al pueblo de Dios. Y lo llamaron, lo instruyeron y le dieron a conocer más sobre ese camino precioso que nos lleva a Dios. Y entonces, queriendo él pasar a Acaya,
los hermanos le animaron, él quería pasar acá, le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y cuando él llegó allá, entonces, fíjense lo que nos detalla Lucas. Apolo fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído, porque él con gran pasión, con gran ardor, con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos y demostraba por medio de las Escrituras que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense esto hermoso. De verdad que esto es maravilloso ver cómo, hermano, cuando nosotros tenemos deseos de compartir la verdad de Dios, cuando nosotros tenemos esa necesidad de llevar a todos a los pies de Cristo, estos hermanos, lejos de verlos como un estorbo, como y sentir ciertos recelos o ciertos celos, hermanos, los traemos a los pies del Señor y el Señor los pule con mayor capacidad. Y eso es necesario que esté en nosotros, que tengamos esta actitud que tuvo Priscila, que tuvo Aquilas, que tengan esto de que cuando vean, de repente, a veces nosotros vemos a una persona quizás de otra denominación y lo menospreciamos. Tal, hermanos, y lo vemos con mucho talento y quizás lo menospreciamos. Pero qué lindo que nosotros tengamos esta postura que tuvieron en este matrimonio, de traer a esa persona con mucho tacto e envolverlo en la verdad del camino de Dios para ser ganado para Cristo. Porque fíjense que este hombre, ya entendiendo la otra parte de la historia que él no sabía, con cuánto benefició el ejercicio de este gran siervo de Dios de Apolo a los hermanos que habían creído en Cristo. Era un instrumento muy fino, hermanos, muy hermoso para ser usado. Y les digo porque a veces pasa, a veces vemos a una persona quizás de otra denominación y lo vemos con mucho talento y quizás lo menospreciamos. Y no entendemos que esa persona puede ejercer gran talento dentro del pueblo de Dios si nosotros con esa sencillez y esa empatía lo envolvemos en la verdad de Cristo que ha llegado a nuestras vidas. De verdad que es maravilloso ver el accionar de este matrimonio y el resultado que se consiguió al traer a Apolos a la verdad del Hijo de Dios. Entonces, fíjense que cuando ellos le expusieron más exactamente, puede referirse a la incompleta concepción de Apolo sobre los ministerios del Espíritu Santo, lo cual serían descubiertos por Pablo al visitar a los efesios, a quienes Apolos le había administrado. Entonces, esto que podemos observar en este capítulo nos echa de ver cuánto nosotros debemos de preocuparnos y de atraer a los pies del Señor aquellos que tienen también muchas cosas que dar, aunque les falte ciertos conocimientos, pues nosotros estar dispuestos a completar esa obra que Dios en esas personas puede hacer. Seguimos avanzando hacia el capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todos como unos 12 hombres. Y entrando él de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos
disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después de andada a Macedonia y Acaya, diciendo: después que hubiere estado allá, me será menester ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales, reunido con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Oídas estas cosas, llenáronse de ira, y dieron alarido diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. Y otros gritaban otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían juntado. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Mas como conocieron que era judío, fue hecha un voz de todos, que gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, apaciguado que hubo la gente, dijo: varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es honradora de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así que, pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apacigüéis y que nada hagáis temerariamente, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencia se hace y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos argüidos de sedición por hoy,
no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la concurrencia. Bueno, vemos ahora al intrépido Pablo, al valiente en Éfeso, pues entre tanto que Apolos estaba allí en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, pues llega a Éfeso y hallando allí a ciertos discípulos. Esto que nos detalla Lucas es novedoso, porque de hecho es el único indicio que nos da en el Nuevo Testamento sobre un bautismo sobre otro bautismo. Resulta que allí, en Éfeso, Pablo se encuentra con un grupo de discípulos y él le hace esta pregunta, le dice, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Ellos le pronunciaron, miren, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quiere decir que a pesar de que Juan sí habló sobre el Espíritu Santo, recordemos que él expresó, ciertamente yo os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, ¿verdad?, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por supuesto que del Espíritu Santo lo anunció Juan el Bautista, pero ellos no escucharon, o quizás, ¿verdad?, no estaban allí cuando Juan el Bautista pronunciaba estas enseñanzas. Lo cierto del caso es que ellos le responden a Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces, indagando un poco más, Pablo le dice, bueno, ¿y entonces en qué fueron ustedes bautizados? Y ellos le dijeron, nosotros fuimos bautizados de Juan, recibimos el bautismo de Juan. Y Pablo entonces allí le dice, Juan los bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es, en Jesús el Cristo. Esto muy bien conocido ahora y aceptado por Pablo y enseñado. Cuando ellos entonces escucharon esto que les detalló el apóstol Pablo, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿quién los bautizó? Posiblemente Pablo, si estaba solamente Pablo con ellos, ¿verdad? Y él, una vez que ellos reciben el bautismo que Jesucristo ordenó, entonces Pablo impone las manos sobre ellos y viene entonces sobre ellos el Espíritu Santo. Fíjense que aquí Pablo le hace estos cultos de espera a estos 12 hombres. Y fíjense cómo Dios usaba de una manera tan eficiente a este gran siervo de Dios, que también estaba capacitado para que a través de la imposición de manos las almas recibiesen el Espíritu Santo. Y una vez hecho esto, estos varones comenzaron a hablar en nuevas lenguas y a profetizar. Y eran todos como 12 hombres. Eran 12 hombres que había encontrado Pablo en Éfeso. Arribar a Éfeso, pues Pablo encuentra a este grupo de discípulos. Es una clara indicación, por supuesto, de que son verdaderos cristianos. Pese a los años de haber transcurrido ya la muerte, la resurrección de Jesucristo, la extensión del Evangelio, estos hombres prevalecían. Allí estaban conscientes de la fidelidad a Dios. Y ellos eran verdaderos cristianos, estaban bautizados. Pero ellos no tenían ese conocimiento sobre el Espíritu Santo. Y sus maestros conocían algo de los fundamentos del cristianismo por su contacto con Juan el Bautista. Pero aparentemente ellos ignoraban lo que había ocurrido en el Pentecostés, quizás. De ahí que estos discípulos hayan sido bautizados solo en el bautismo de Juan, que esto indica que su experiencia de conversión estuvo acompañada del conocimiento de que sobrevendría una más experiencia plena en el Espíritu Santo. Pero, sin que esto se haya ocurrido, Pablo remedia este suceso rebautizándolos en agua. Y es el único caso en que esto ocurre en el Nuevo Testamento. No hay otro caso que nos detalle esto, algún suceso similar a este. Y conduciéndolos entonces a una más completa experiencia con el Espíritu Santo, entonces, en obvio paralelo,
en el día del Pentecostés la plenitud del Espíritu se manifiesta en el hablar en lenguas y en el profetizar, y esto lo experimentaron estos 12 discípulos una vez que Pablo le pone sus manos para que ellos fuesen revestidos con el poder del cielo. Entonces, una vez hecho esta gran obra con estos discípulos, Pablo entra en la sinagoga y habló con mucha firmeza por espacio de 3 meses, y él discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Siempre esta era la meta de Pablo. Fíjense, cuando llegaba a las distintas ciudades, ingresaba en sábado a las sinagogas de modo de que pudiese primeramente extender el plan de salvación a los judíos. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así este hombre continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esta tierra fue grandemente sembrada con la semilla de la palabra de Dios. Podemos decir sin duda alguna que Pablo, este apóstol, se caracterizó por llevar un sistema de siembra extraordinaria. Caminaba, esparcía la palabra de Dios, y no solamente la esparcía, sino también podemos decir, supervisaba esta labor en los corazones de los creyentes. Y Dios hacía tan grandes maravillas. Pablo fue un instrumento tan eficaz en las manos de Dios, que nos revela Lucas que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. La consagración de este hombre llegó a un nivel tan elevado que aún se llevaban a los enfermos algún paño, alguna tela que hubiese tocado Pablo, y al colocarlo delante de los enfermos, estos enfermos eran sanados, e incluso espíritus malos salían de los atormentados solamente con esto que ocurría con este gran siervo de Dios. Fíjense de qué nivel de consagración estamos hablando. Algunos de los judíos exorcistas que estaban ambulantes también, al ver esto, ellos intentaron realizar las grandes obras y los grandes prodigios que se hacían por mano de Pablo. ¿Y qué sucedía? Que ellos empezaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y les decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bajo esta consigna intentó hacerlo 7 hijos de un tal hombre llamado Esceva, quien era también judío, que era jefe de los sacerdotes. Este hombre tenía 7 hijos, y al ver todo esto, porque imagínense, estamos hablando de estos acontecimientos que saltaban a la vista y a los oídos de todas las personas que estaban alrededor, y ellos intentaron hacer esto y fueron humillados, fueron avergonzados, porque cuando ellos hicieron esto, el espíritu malo les responde: yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba este espíritu malo saltando sobre ellos los dominó y pudo más que ellos, de tal manera que aquellos hombres huyeron de esta casa donde estaba el hombre con el espíritu inmundo, huyeron desnudos y avergonzados. Nótese qué vergüenza. La autoridad de invocar el nombre del Señor Jesús ha sido concedida únicamente a los creyentes, y el nombre de Jesús no puede utilizarse como algo mágico para lograr buenos o malos resultados. No existe ninguna garantía de poder cuando se pronuncia por capricho, particularmente en una situación en que se realiza alguna actividad milagrosa formal. Sin embargo, cuando se invoca con fe en el poder del Espíritu Santo, puede esperarse que se manifieste su potencia y su gloria inherente al nombre de Jesús, pues no está solo su autoridad, sino la plenitud de su naturaleza y de su carácter. Así que cualquier oración ofrecida o ministerio iniciado en el nombre de Jesús
debe estar de acuerdo con su ser y propósito. No es que yo lo voy a decir y yo vivo una vida desordenada. Todo esto va en armonía. La consagración hacia Dios y esa autoridad que Dios dejó a los que creen en su nombre. Porque recordemos lo que dijo Jesucristo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y comienza a enumerar: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, y comienza a enumerar. Entonces aquí hay una conexión directa de la autoridad que el Señor dejó como herencia a sus discípulos. No es mero capricho, bueno, si el otro lo hace, pues yo también lo voy a hacer y el Señor no me va a dejar avergonzado. No, así no funciona eso. Y eso fue tan notorio que todos los que habitaban allí en Éfeso, tanto los judíos como los griegos, tuvieron tanto temor de todo aquello que había acontecido. De esa manera el nombre del Señor se magnificaba. Y muchos de los que habían creído habían venido y habían confesado y dado cuenta de sus hechos, habían confesado sus pecados, y habían estos hombres en Éfeso, muchos de los que habían creído, habían venido y confesando sus pecados y daban cuenta de toda su maldad que ellos habían hecho. Entonces, muchos de los que habían practicado la magia, fíjense, esto es la evidencia clara de un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque una vez que ellos identifican, se dan cuenta de su estado de pecado, reconocen lo malo y rompen toda coyuntura con el pecado. Pues muchos, nos revela Lucas, que muchos de los que habían practicado la magia trajeron estos libros y los quemaron delante de todos. Fíjense esto es maravilloso, saber que nosotros nos arrepentimos y sentimos aversión por el pecado. Totalmente rompemos toda coyuntura, rompemos toda conexión con el pecado. Y estos hombres que habían reconocido que habían estado caminando en tiniebla y viendo que practicaban cosas malvadas, maléficas, inmediatamente tomaron la decisión de tomar estos libros y los quemaron. Y fíjense que la cuenta de su precio era de 50,000 piezas de plata. Habían invertido en esto muchísimo habían invertido, pero el arrepentimiento trae consigo cambios. Y nosotros debemos de tener en claro lo que está mal, debemos de eliminarlo. No podemos estar acariciando el pecado, jugando con el pecado. Si ya esta gente se había dado cuenta que todo eso que practicaban era abominación a Jehová, pues ofrecieron todo eso en holocausto, quemaron todo eso que los separaba de Dios, lo quemaron. Y de esa manera crecía, prevalecía poderosamente la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios quita eso que estorba nuestra relación con Dios. Toda esa escoria, toda esa maldad cae cuando la palabra de Dios germina en el corazón de la persona. Entonces no podemos decir que creemos en Dios y estamos caminando de la misma manera que caminábamos antes de haber sido revelada la palabra de Dios en nuestras vidas. Es necesario estos cambios que testifican de nuestra vida rendida al servicio de Dios y que, como dice, las cosas viejas pasaron ya. Y de ahí en adelante, en tu encuentro con el Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Pasaron todas estas cosas y Pablo se propuso en espíritu de ir a Jerusalén después de haber recorrido Macedonia y Acaya, y diciendo, después que haya estado allí, pues voy a ir también a Roma. Esa era la planificación que tenía el apóstol Pablo. Fíjense todo esto que estamos viendo en los proyectos del apóstol Pablo.
Miren que en los anales no bíblicos de la época, Éfeso tenía fama de ser un centro de hechicerías. Y 50,000 piezas de plata, que se estima el valor de lo que quemaron, esto probablemente se refiere a unos 50,000 dracmas griegas, una moneda que equivalía más o menos a un día de trabajo. Así que el valor de estos libros de magia era enorme, era exorbitante el valor de ellos. Entonces, ellos, cuando ya el apóstol Pablo, pasado todas estas cosas, fíjense que ahí en Éfeso, durante ese lugar, en ese tiempo estuvo, nos dice Lucas, que como 2 años, conociendo y extendiendo la palabra de Dios, cuántas obras y cuántos milagros. Por eso decimos que la palabra de Dios nos da un pequeño destello de la grandeza de la obra de Dios. Pero imagínense diariamente los milagros, las maravillas que Dios hacía por mano de este gran siervo de Dios. Y entonces ellos enviaron a Macedonia a 2 de los que ayudaban a Timoteo y a Erasto, y él se quedó por algún tiempo allí en Asia. Hubo en aquel tiempo un disturbio no muy pequeño acerca del camino. Y esto era una manera particular de relatar Lucas los problemas, no poco pequeño, no pequeño, era como para no acrecentar mucho la situación. Un platero llamado Demetrio, este hombre hacía templecillos de la diosa Diana. Esto le generaba mucha ganancia. Pero este hombre vio totalmente una amenaza en Pablo que esto llegara a su fin. ¿Por qué? Porque al entender la población de Éfeso que la idolatría es pecado y te aleja de la armonía con Dios, por supuesto, este negocio estaba a expirar, ¿sí? Porque si usted reconoce que no hay otro Dios que el creador del cielo y de la tierra, usted no tiene que hacer nada con ningún templecillo de ninguna diosa diana. Este hombre se sintió amenazado, claro está. Y cuando él vio todos estos cambios ejercidos dentro de su localidad, prendió las alarmas y comenzó entonces a reunirse con los obreros del mismo oficio, es decir, todos los artesanos que realizaban los templecillos de Diana, los convocó y le dijo: miren, ustedes saben que este oficio nosotros obtenemos nuestra riqueza. Así que ustedes han oído que este hombre, Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con mucha persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen de manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el mismo templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense cómo este hombre sigilosamente detalla y se proyecta a los grandes males que le trae a su negocio y al negocio de todos estos artesanos, que las personas acepten adorar al único y verdadero Dios. Cuando estos hombres escucharon todo lo que Demetrio les estaba argumentando, se llenaron de mucho enojo, claro está, porque las ganancias que ellos recibían a causa de la idolatría eran muy elevadas, y comenzaron a gritar y a decirle: grande es Diana de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de una gran confusión y se lanzaron al teatro y arrebataron a Gallo y a Aristarco, que eran macedonios, que también eran compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos tuvieron temor de que se expusiese a la muerte y no se lo permitieron. Pero habían de las autoridades de Asia un amigo y le enviaron el recado y le dijeron: dile que no se presente en el teatro, porque unos gritaban una cosa y otros gritaban otra, así que la concurrencia estaba confusa, estaba dividida. Y lo más, no sabían por qué se habían reunido. Esto fue algo, una revuelta que no se esperaba. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro y lo empujaron los judíos, y entonces Alejandro
pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta que Alejandro era judío, todos a una voz gritaron casi por espacio de 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Y fíjense que Diana es el nombre romano de Artemisa, la diosa griega del amor y la fertilidad, y Éfeso era el sitio donde se hallaba el mayor templo dedicado a ella y aclamado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y otra de las muchas referencias de que la temprana oposición al cristianismo era a veces irracional. Cualquiera que conociere los hechos no podría sentirse amenazado por el mensaje cristiano. Nos damos cuenta cómo esto arremetía con los bolsillos de estos artesanos. Por tal motivo veían en Pablo una amenaza letal para su economía. Y fíjense esto, aquí hace mención entonces de que cuando le conocieron que eran judíos, ellos comenzaron a gritar casi por espacio de 2 horas. Entonces el escribano, cuando había apaciguado ya la multitud, les hace referencia y le dice: miren, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Esto lo dice el escribano. Puesto que no puede contradecirse, y es necesario que os apaciguéis y nada hagáis precipitadamente, llamando entonces a la reconciliación. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Fíjense, tratando de calmar los ánimos. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen algún pleito contra ellos, pues que pidan audiencia y el procónsul les va a dar la audiencia. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir, no tiene que causar esta disensión, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y entonces, habiendo dicho esto, entonces despidió a la asamblea, porque se habían alborotado los ánimos y de esta manera apaciguó la violencia que se estaba desarrollando, y esto arremetería, por supuesto, con la integridad del siervo de Dios. Seguimos entonces avanzando hacia el capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20. Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Y andado que hubo aquellas partes, y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo de volverse por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater Bereense, y los tesalonicenses Aristarco y Segundo, y Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, yendo delante, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del 3er piso abajo, y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo, y derribóse sobre él, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma está en él. Después, subiendo y partiendo el pan, y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Y llevaron al mozo vivo, y fueron consolados no poco. Y nosotros, subiendo en el navío, navegamos a Asón, para recibir de allí a Pablo, pues así había determinado que debía él ir por tierra. Y como se juntó con nosotros en Asón, tomándole, vinimos a Mitilene, y navegamos de allí,
Al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samo, y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso, por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo, desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron al navío. Bueno, fíjense la manera en que las palabras de un siervo de Dios tienen tanta eficacia porque la acompañan sus hechos. Es maravilloso ver la vida de estos hombres, de qué manera vivieron íntegramente y por eso tanto respaldo del cielo hacia ellos. Después que cesó este alboroto que se manifestó en Éfeso, llamó Pablo entonces a los discípulos y los exhortó y los abrazó. Y se despidió y salió para ir a Macedonia. Y volvemos y decimos, hermanos, cuánto bien nos hace tener el apoyo, el abrazo fraternal de ese siervo de Dios que nos aconseja, que nos amonesta, que nos alienta, que nos motiva. Y eso era Pablo. Pablo realmente tenía características preciosas de lo que es un líder, de lo que es un siervo de Dios. No usemos tanto la palabra líder. Vamos a usar esa capacidad que Dios le dio a Pablo de servir. Porque es fácil servir a Dios en la paz, en la tranquilidad, pero cuando hay estas situaciones adversas, ¿qué postura? ¿Cómo reaccionar ante estas situaciones?
Estamos seguros que los consejos dados por el apóstol Pablo a estos hermanos que habían quedado allí en este lugar les darían la oportunidad de resistir, de superar y de seguir ganando más almas para el Señor. Bueno, entonces el Señor nos dice a través de su palabra que recorrieron aquellas regiones y les exhortaba con abundancia de palabras. Después de haber recorrido estos lugares, fíjense, no era Pablo que estos viajes eran de turismo, haciéndose selfie, notando y buscando, no, hermanos. Era una manera entregada de llegar a donde estaban las almas perdidas. ¿Y ustedes creen que Pablo no tenía su oído sensible a la voz del Señor al escuchar, mira que aquí tengo mucha gente, mira que aquí estoy, no calles, continúa, que tengo muchas almas para el reino acá? Y eso era Pablo, constante en la oración, en el ayuno, en compartir la palabra de Dios. Después de haber estado entonces allí en Grecia 3 meses y ya siéndole puestas las acechanzas por parte de los judíos. Fíjense, hermanos, esto no nos debe sorprender. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe en sus cartas, él dice: he corrido peligro de ladrones, naufragio, látigos, y enumera una serie de peligros a los cuales su vida estuvo expuesta. También entra allí peligro entre falsos hermanos. Qué triste, ¿verdad? Y estamos hablando de los domésticos de la fe. Fíjense, por eso que mucha gente dice: no, es que la parábola del trigo y la cizaña, eso no va dentro de la iglesia. Sí va. Sí va, porque si no, pregúntenselo a Pablo. Sí va. Y aquí están los judíos acechando, buscando ocasión para matar al siervo de Dios. Cuando él se embarcaba entonces para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿A causa de qué? De las acechanzas por sus compatriotas. Y les acompañaron entonces hasta Asia, quien es Sópater de Berea. Recuerdan Berea, ¿verdad? Esa ciudad donde creyeron con tanta vehemencia y ellos buscaban en las escrituras, y lo que le enseñaba Pablo era así. Este es uno del resultado de ese hermoso lugar donde llegó el evangelio de Berea. Y Aristarco, y segundo de Tesalónica, quien estaba también acompañándolo, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia estaba Tíquico y Trófimo. Y ahí estaban entonces estos grandes siervos de Dios ayudando y respaldando al santo del Señor, al apóstol Pablo. Y habiendo entonces ellos adelantado, entonces los esperaron allí en Troa. Y nosotros, cuando él hace referencia a Lucas a nosotros, porque él está incluido ahí en el viaje con el apóstol Pablo, pasados los días de los panes sin levadura, recordemos que los días de los panes sin levadura es otra forma de referirse a la Pascua. Nos dice entonces que Pablo les enseñaba diciendo de salir al día siguiente, y él alargó el discurso allí hasta la medianoche. Él estaba allí en Troas. Recordemos que el apóstol Pablo, usado por Dios, exhortando a los hermanos, se extendió este tema de conversación, y había muchas lámparas en el aposento alto donde ellos estaban todos reunidos. Como ya sabía que el tiempo de estadía allí era corto, por supuesto que lo aprovechó al máximo, negándose aún así el apóstol Pablo el descanso de su cuerpo, que bien extenuado debía de estar a consecuencia de los viajes y el desgaste físico que generaba el impartir la palabra. Porque antes no es como ahora, hermanos, que usted toma un expreso, un bus, ahí acostadito de largo a largo, casi como si estuviese en una cama y llega al otro lugar. No. Antes, estas grandes distancias que recorrió Pablo, esto no era que era en un jet privado, ni iba en un 4x4. Hermanos, esto era amor, esto era una manera tremenda. Imagínense que en estos tiempos tengamos un apóstol Pablo con todos los medios de comunicaciones y los medios de transporte de los cuales se cuenta ahora. Bueno, imagínense. Habían entonces en ese aposento muchas personas que estaban reunidas y ahí habían lámparas, pero también encontramos la narrativa de un joven llamado Eutico. Y este joven estaba allí sentado en la ventana, estaba tan cansado este muchacho, rendido de un sueño tan profundo, porque Pablo hablaba largamente
y lo venció el sueño, hermano, a tal punto que nos detalla Lucas que cae del tercer piso. Y al levantarlo, inmediatamente se dieron cuenta que estaba sin signos vitales. Estamos hablando de un tercer piso, estamos hablando de un joven que estaba agotado, que ya estaba, que no aguantaba el sueño, y Pablo, dele que hable. Lo venció el cansancio. Cuando este hecho ocurre, Pablo desciende hasta donde estaba Eutico y él se echó sobre donde estaba el cuerpo del joven y lo abrazó. Algo así como hizo el gran siervo Eliseo y Elías, porque bueno, es que ambos resucitaron también jóvenes. Algo así, él lo abrazó y le dijo, no os alarméis, él está vivo. Y así fue, después de haber subido, partió el pan y comido, hablaron largamente hasta el alba. Y fíjense qué experiencia tendría entonces que relatar Eutico de haber caído inconsciente del tercer piso y haber sido resucitado por el gran siervo de Dios. ¿Será que después que Pablo, y no fue que después de este acontecimiento de haber resucitado a Eutico, Pablo dijo, bueno, ya es tarde, vamos a dormir? No. La palabra de Dios nos relata que él siguió hablando largamente hasta que salió el sol. Fíjense, este hombre no escatimaba en dar palabras de aliento, exhortar, animar a los creyentes en la palabra. Bueno, llevaron al joven vivo y esto fue un hecho que conmovió corazones porque fueron consolados grandemente, nos dice Lucas. Nos sigue diciendo entonces que ellos se adelantaron y se embarcaron en una nave a Asón para recoger allí entonces a Pablo, ya que allí habían determinado ellos ir por tierra. Y cuando se reunieron entonces en Asón, tomándolo a bordo, vinieron a Mitilene. Fíjense de esta manera cómo esta narración nos da de que navegaron al día siguiente y llegaron a Quío y al otro tomando puerto en Samos y allí entraron en Trogilio. Al día siguiente llegaron a Mileto. Esto era, hermanos, viaje tras viaje y esto era un agotamiento extremo. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia porque estaba apresurado para llegar al día del Pentecostés si le fuese posible estar en Jerusalén. Y allí entonces enviaron desde Mileto a Éfeso y a él hizo llamar a los ancianos de la iglesia sobre quienes pesaba la responsabilidad de custodiar el rebaño de Dios. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que yo entré en Asia. Esto, hermanos, que hace Pablo, me hace recordar mucho a la expresión de Samuel, cómo él convocó al pueblo y les dijo, y eso es lo hermoso de tener una vida cristiana bien vivida, legítima, sin cosas de las cuales se puedan avergonzar. Y él les dice, ustedes saben cómo yo me he comportado con ustedes desde que yo llegué a Asia, desde el primer día, con toda sencillez, con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me ha tocado pasar por causa de la acechanza de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Fíjense la manera en que Pablo toca fibras sensibles para que buscaran, valoraran ese amor con que Dios los ha amado y les ha permitido llegar a este conocimiento. Fíjense la manera en que él convoca a los ancianos, convoca a que tengan en consideración el gran valor de la predicación de la palabra de Dios. Y he testificado a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora hasta aquí he llegado con un espíritu. Ahora voy a Jerusalén sin saber lo que me va a pasar allá. Lo único que sé es que el Espíritu Santo
por todas las ciudades me da testimonio diciendo que allí me esperan tribulaciones y prisiones. Fíjense esta manera tan fuerte de hablarles, y estaba claro en lo que le tocaba experimentar. Pero hace la referencia: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que yo acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y fíjense cómo él evoca esto, dándoles a entender que la primicia mayor es la obediencia a Dios. Yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y esto lo refleja el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice: he acabado mi carrera. Por lo demás me espera una corona, y no solamente a mí, esa corona incorruptible no es solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan la venida del Señor. Y aquí él les está evocando a estos ancianos, les está diciendo: mire, tengo el testimonio, el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones, que me esperan cosas terribles, pero de eso yo no estimo mi vida. Yo lo que quiero es terminar mi carrera con gozo. Y ven cómo él transmite todo el amor que siente hacia Dios y lo manifiesta por medio de su ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda del apóstol Pablo? Su vida. Tenía una pasión muy grande por llevar a aquellos al conocimiento de la verdad, por sacarlos del error en lo que por muchos años el apóstol Pablo estuvo también sumergido. Y eso haciéndole referencia a los judíos, claro está. Pero la mayor pasión que sentía Pablo era entregar esta verdad sublime a la humanidad, no importando nacionalidad. Sencillamente necesitaba dar a conocer esta gloriosa verdad que a su vida transformó. Y ahora le dice a ellos: yo sé que ninguno de todos los que están aquí, a quienes he pasado predicando el reino de Dios, van a volver a ver mi rostro. Yo sé, el testimonio del Espíritu Santo lo tengo. No los voy a volver a ver. Qué palabras, ¿verdad? ¿Qué sentirían los hermanos que realmente amaban a este gran siervo de Dios y que a través de él sus almas habían alcanzado salvación? ¿Qué sentirían cuando este siervo le dijo: ya no los voy a volver a ver, ya ustedes mi rostro no lo van a volver a ver? Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mi sangre, la sangre de ustedes está, ya yo anuncié, pero la manera de amonestar a este pueblo era para que ellos perseveraran. Fíjense, el reino de Dios, y no es frecuente que Pablo use esta fraseología tan preciosa en sus epístolas, el reino de Dios, fíjense. Sin embargo, una comprensión de su significado muestra que desde el punto de vista conceptual es sinónimo de la forma más familiar utilizada por Pablo: predicar el Evangelio, la cruz o la vida en el Espíritu. Y el artículo sobre este asunto nos damos cuenta cómo él toca la sensibilidad de los ancianos para que conscientemente se den cuenta de las grandezas y de las cosas que van a acontecer. Y todo el consejo de Dios, todo lo que ellos les ha dado, y se refiere a la más amplia visión del plan de Dios, las decepciones y la disminución de la plenitud de la experiencia y el ministerio por el cuerpo de Cristo a menudo comienza cuando hombres y mujeres predican solo una parte de todo el consejo de Dios. Y este hombre entonces les dice y les amonesta diciéndole: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, ¿quién Él? Jesucristo, ganó por su propia sangre. Fíjense esto, este versículo es rico en lecciones acerca del liderazgo en la iglesia. Mirad por vosotros significa atender con cuidado. Los líderes deben quedarse como individuos antes de velar adecuadamente por la iglesia. Los líderes de la iglesia
no se hacen a sí mismos, son nombrados por el Espíritu. Obispos deriva de la misma raíz griega que se traduce como cubrir. Un obispo es alguien que cubre y protege el rebaño. La iglesia pertenece a Dios, es suya porque la ha comprado, y lo que Dios hace a través de los líderes de la iglesia no les pertenece a ellos. Por el contrario, en este versículo Pablo advierte contra los falsos líderes y empieza a decirle: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, así tal cual como Jesucristo se lo advirtió a sus discípulos: os envío como ovejas en medio de lobos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que van a hablar cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Fíjense la manera en que Pablo les advirtió, y esto no son meras palabras, esto fue dado por el Espíritu Santo para amonestar, para corregir, para exhortar y para guiar al pueblo de Dios a la senda segura. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto era una vivencia. Pablo sentía amor por este rebaño porque por medio de tanto sacrificio Dios les estaba permitiendo a él recoger estas gavillas para el Señor. Y ahora les dice: los voy a encomendar a Dios y a esa palabra, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Se dan cuenta lo que hace la palabra viva en nosotros? Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Fíjense, por eso digo que este discurso me hace mucho recordar a lo dicho por Samuel, por el profeta, porque él les dijo: yo no les he codiciado, no he aceptado cohecho, nada. Y el apóstol Pablo, habiendo convivido con ellos durante este tiempo, les dijo: ustedes saben que yo para lo que he necesitado, estas manos me han sido útiles, no he necesitado de ustedes, no me he aprovechado de ustedes, no he codiciado. Así que en todo yo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar siempre esas palabras del Señor Jesús que nos dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Somos llamados a dar de las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y fíjense cómo el apóstol dice en este punto de vista de Pablo sobre el dinero y el ministerio, y su motivación no era el dinero. Él suplica para su ministerio fabricando tiendas. Él suplía para su ministerio, pues él fabricaba sus tiendas y aliviando así la carga financiera a las iglesias que él mismo ministraba. Recordemos esas palabras que él nos dice y toma en consideración lo que el Señor Jesús nos dice: más bienaventurada es dar que recibir. Y esto se refiere tanto a nuestro tiempo como a nuestro dinero, hermanos, porque trabajando así estamos llamados a ayudar a los necesitados, el primero de los cuales es el más desamparado. Y este dicho de Jesús no aparece en los evangelios. Este pasaje pues contiene varias advertencias dadas por el Espíritu en el sentido de que Pablo tendría problemas durante su visita a Jerusalén. Y les dice entonces de manera clara a estos ancianos, pues se dolieron tanto de las palabras cuando él les había anunciado que ya no verían más su rostro. Y allí hubo un gran llanto, una gran tristeza, y se echaron al cuello del apóstol Pablo y lo besaban, y despidiéndose de él de una manera muy grande, porque sabían el valor que tuvo el trabajo de este gran siervo de Dios durante esos años. El saber que un siervo de esta calidad no lo volverían a ver, los trajo a ellos, los llenó de mucha tristeza. Y no es para menos saber tantos milagros, tantas bendiciones, tantas palabras llenas de amor que le permitieron a ellos estar claramente
identificados con la salvación que habían alcanzado por medio de la predicación. Maravilloso de verdad todo esto que Dios nos revela a través del esfuerzo, del ministerio que Dios hizo a través de este fino instrumento.